Bueno, ya inicié la grabación. Levanten la mano en el orden que vayan levantando la mano una persona por grupo. Ese grupo va presentando, ¿vale? Repito la instrucción. Una persona de cada grupo va a levantar la mano y yo voy teniendo en cuenta ese orden en el que levantaron la mano. Por eso es una sola persona por grupo. Y ese es el primer grupo que va pasando y en ese orden van sustentando. Bueno, Juanita, dale, que empiece tu grupo. Listo, profe. El compañero Santiago proyectará el contenido. Deme un momento. Vale. Ya estoy viendo. Ahí ve, profe. Sí, sí estoy viendo. Bueno, esta entrega es hecha por Carlos Andrés Rojas Méndez, Juanita Alejandra Cruz Díaz, Angie Lorena Ruiz Ruiz, Elisa Milena Rodríguez Álvaro y mi persona Jesús Santiago Sáenz Toscano. El tema de la apertura económica y sus efectos sobre el crecimiento económico en Colombia. Entonces yo inicio dando los antecedentes, pues inicio que nuestra economía se asenta en el modelo, estamos hablando de los años 60, modelo de sustitución de importaciones o industrialización por sustitución de importaciones. Alrededor de los años 1959 se establecieron los cimientos para luego comenzar para ser puestos en la práctica con el Plan Vallejo en 1961. Posteriormente a esto, junto con la década perdida de los años 80 y el Consenso de Washington, pues digamos que Colombia estaba buscando un modelo proteccionista hasta que en los años 90, durante la presidencia de César Gaviria, pues se abre esta apertura, con el respaldo jurídicamente por la Ley 444 de 1967. Sigo. Buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, sí, Sí. señora, sí te escuchamos. Sí. Vamos con el ítem 2, que es Proexpo, hoy en día conocida como ProColombia. Tiene sus inicios. em, Básicamente, allí se expone la información del comercio del país. Se encuentra entre los artículos del 181 al 202 y básicamente está enfocada a la cimentación de su balanza de pagos. Durante esa época se creó también el Proexpo, que es un fondo de promoción de exportaciones, y eso lo hicieron con el fin de propender las actividades de comercio. Hoy en día se conoce como Procolombia, que básicamente es una entidad regida bajo la rama ejecutiva y lo que busca es promover actividades de inversiones extranjeras al país, de promover actividades de exportaciones y de importaciones, además de mostrar la imagen del país mediante sus actividades a nivel nacional e internacional y de brindar apoyo a los distintos comerciantes. Profe, ¿me escucha? Sí, señora. Vale. En lo que se refiere a exportaciones, observamos como en los primeros años de la década de los 90 comienza una transformación monetaria en el país por la apertura económica internacional. Pero antes de comenzar a explicar este tema, quisiera mencionar tres puntos esenciales para entender el contexto.
El Consenso de Washington fue un término acuñado en 1989 por el economista John Williamson y se refiere a una serie. Te perdí, no te escucho. Sí, parece que se cayó. Profe, única? alguien me eliminó de la reunión, no sé por qué. Me salió ese aviso. Ah, razón. No, dale, ya ahora sí te escucho. ¿Sí? ¿Ahora sí? Vale. Sí, Entonces, te perdí por un momento. vale. El Consenso de Washington, que fue un término acuñado en el año 1989 por el economista John Williamson, se refiere a una serie de reformas empaquetadas hacia países en vía de desarrollo. Estos bajo la órbita de Washington, D.C., instituciones como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de Norteamérica. Acá se propugnaba esa idea de liberalización económica, lo que Adam Smith llamaba laissez-faire, el dejar hacer, dejar pasar, la reducción del Estado. FOB, que significa Free on Board, se traduce como franco a bordo, en el que el comprador asume la responsabilidad una vez que los bienes son cargados en el transporte. Y en última instancia vemos la Guerra del Golfo, del 2 de agosto de 1990 al 28 de febrero de 1991. Este fue un conflicto bélico librado por una fuerza de coalición liderada por los Estados Unidos de Norteamérica, otros 34 países unidos a ella, y en resumidas cuentas estaba defendiendo la patria potestad del Estado de Kuwait contra la República iraquí por su invasión y anexión a la misma. Entonces, con lo expuesto, hablaremos de las exportaciones en nuestro país. Cuando se trata de exportaciones de bienes tradicionales como el café, del 91 al 94 experimentaron disminuciones por la ruptura del Pacto Internacional del Café. En el 97, la cifra fue de 2.261 millones de dólares, siendo el más cuantioso desde el 86 y encarna el 37% de las exportaciones de ese periodo. Paralelamente al café vemos el petróleo del 91 al 95. Aumenta el volumen exportador, mas sin embargo hay un descenso por los precios. La situación en el Golfo fue lo que terminó dejando el valor en 1.312 millones de dólares. En el 96 incrementa el precio del barril del crudo, recobra la postura anterior y en el año 2000 se obtienen ingresos por valor de 9.072 millones. Ya para culminar, en exportaciones no tradicionales, vemos que en 1990 esta categoría registra valores por 2.664 millones. La cuantía 14 años más tarde termina siendo de 9.072 millones. Esto se debió al aumento de exportaciones industriales de manufactura y textiles. Estamos hablando de químicos, papel, cuero, banano, productos pesqueros, mineros, productos agrícolas. Por ejemplo, el oro no monetario, las esmeraldas, que lográndose en esa época una tasa de cambio real competitiva con condiciones internacionales ideales para el ingreso de capitales, nuestro país, nuestra industria nacional, entró a disputar con la producción extranjera. Listo. ¿Terminan todo o falta alguien? No, falta la otra compañera, los otros compañeros que van a hablar a continuación. Ok. Buenas noches. ¿Qué más, profesora? Dice, en el Sí. gobierno de César Gaviria se generaron cambios como el despliegue de las tarifas arancelarias, consecuencias para la producción nacional, tales como las afectaciones al sector agrícola e industrial. Estos sectores se vieron perjudicados por las importaciones debido a los bajos precios de los países internacionales. Pero debido a que se fundó el Ministerio del Comercio Exterior bajo la Ley 7 de 1991, se redujeron aranceles y barreras de comercio, generando oportunidades de inversión extranjera. Gaviria fue como una pieza fundamental para la política económica, ya que se produjo la reforma del Banco de la República, incrementando la producción colombiana con la competencia internacional, generando mayores inversiones en tecnología, tendencia en la relocalización
de la producción, enfocándose en las costas y puertos, ya que por ahí se facilitaba el comercio internacional. Terminaste, ¿cierto? Y ya sería yo cerrando las conclusiones. Pero, pero espérenme, es que tengo una pregunta. Hablaron de la reforma del Banco de la República. ¿A qué se refieren? En el anterior. A la Constitución de 1991, a la Junta Directiva. Ok, sigan. Ok, ya estaría cerrando el tema con las conclusiones. Bueno, como podemos ver, aquí en general se habló sobre cómo Colombia empezó a competir con el mundo, ¿sí? De lo cual una serie de reformas que se tuvieron que llevar a cabo, lo cual algunas fueron positivas, otras negativas, nos permitió pues exportar cosas como el café y el petróleo, lo que también hace, digamos que en la actualidad se está viendo mucho también los efectos de todo esto, ¿sí? Hubo muchas reformas internas, ¿sí? Y hubo bastantes avances en infraestructura y se tuvo que mejorar mucho la productividad, ¿no? Entonces aquí decimos como, sintetizando, la apertura económica trajo consigo la modernización, implementando la tecnología y generando mayor competitividad y productividad, ¿no? Y con esto pues estaríamos hablando también de cosas negativas, como que en ciertos sectores menos competitivos por un tema de que las partes del mundo pueden ofrecer mejores precios, generó bastante desempleo. Y esto sería todo por el día. Muchas gracias. Vale, tengo una pregunta. ¿Cuáles fueron los sectores específicamente favorecidos y cuáles fueron los sectores desfavorecidos? Es decir, que los Favorecidos, mencionen. Sí, el los comercio, favorecidos y los desfavorecidos. el comercio y los servicios. El sector agrícola fue desfavorecido. La industria sufrió una tasa de desempleo del 18% por la producción extranjera que empezó a invadir el país. Yo tengo un aporte y es la industria textil. Fue una industria bastante desfavorecida en el país. Entonces, por favor, en el chat escriban el nombre de los integrantes y el nombre del grupo. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Vale, profe, muchísimas gracias. Don Profe, Alexander, por favor. Profe, una inquietud Señora, antes de continuar. Habías mencionado una reunión el 3 de julio y no sé cuándo nos suministrarás el link o cuándo lo enviarás. la reunión del 3 de julio es La la conferencia. que la conferencia sobre el Día del Economista. Ya nos están elaborando la pieza. Yo les comparto esa pieza por correo. Yo les envío a sus correos la pieza con la información y con el link para que se puedan conectar. ¿Vale? Vale, profe, muchas gracias. Bueno, que estés muy bien. John Alexander, continuamos. Buenas tardes, profesora. Les voy a compartir pantalla. Eh, No, ha cargado. Ya cargó. ¿Ya cargó? Sí. Bueno, a nosotros nos correspondió. Ya la ¿Ya la pueden ver? Bueno, listo, profesora. El proceso de descentralización fiscal en Colombia, los integrantes somos solo yo, pero los integrantes que hicimos el trabajo fueron Cristian Orlando Cuesta, María Daniela Lozano, Luis Alfonso Garzón Cárdenas y mi persona, John Alexander Garzón. Nuestro tema es el proceso de descentralización en Colombia y pues como entonces en varios actos legislativos desde el 2001 hasta la fecha se han ido
descentralizando los presupuestos y asignando los presupuestos a las regiones directamente, para que cada región en el país, y no como se hacía antes, que todo desde el gobierno central se dirigía. Entonces, cuando se iba a construir un puente, solamente el Estado Nacional, o sea, el presidente, era quien ponía el dinero. Ahora, en este momento, con el acto legislativo 2001, con el acto legislativo de la ley 715, un municipio podría causar endeudamiento y construir sus propias infraestructura, salud, colegios, inclusive proveer algunos servicios de manera independiente sin tener en cuenta pues el Estado. Obviamente esto está regulado y se ha ido empleando a medida que en el 2017, por ejemplo, hubo una actualización en donde encima de las transferencias que se hacían de la nación hacia los municipios, se fijó que aumentaban un 4.8 anual, aparte de lo que obviamente la corrección monetaria y pues lo que se aumentara en el presupuesto nacional a cada municipio, iba a haber un aumento fijo del 4.8%. Y esto pues obviamente en principio y en el espíritu suena bastante bien, porque pues es la gobernanza local, los alcaldes, los gobernadores, las asambleas y últimamente inclusive hasta las FAL pueden decidir sobre los presupuestos locales y ver hacia dónde va el dinero, si digamos en un momento dado conviene más irse hacia apoyo de la salud, hacia apoyo de la educación, o si se necesita más infraestructura. Esto fue algo que nos trajo en principio, obviamente, todo esto es una regularización de lo que nos trajo la Constitución del 91, sí, que cambió ese centralismo que veníamos trayendo y se colocó, digámoslo así, dentro del espíritu de la Constitución, que las áreas, municipios y los mismos departamentos pudieran manejar de alguna manera sus recursos. Nosotros, en la forma que está construido el gobierno. No, perdóname, es que veo solamente una diapositiva. ¿Es la que estás mostrando o vas avanzando y es que no las veo? Ya me cargó un dibujito, creo que era que estaba como pesada y ya vieron un dibujito. A ver si me carga sí, ahora sí, ahora sí. Ya, ahora sí me cargó. Ya, Ah, pues, sí, ahora sí cargo. Entonces la clave de la autonomía local, pues obviamente desde el Departamento Nacional de Planeación se le asignan los recursos y es los alcaldes, gobernadores, las asambleas los que solicitan estos recursos, pero son ellos también quienes los implementan, ¿sí? Entonces eso es un gran avance. Pues porque obviamente muchas veces y lo hemos visto desde el gobierno nacional, pues hay una desconexión con, digamos, regiones remotas, ¿no? Entonces esto ha fortalecido de alguna manera y ese es el espíritu. De pronto, y nosotros colocamos dentro de nuestro trabajo, que obviamente somos un país que tiene un nivel alto de corrupción y pues el espíritu de la ley y de la descentralización fiscal era que obviamente los servicios de salud, de saneamiento básico, de infraestructura se lograran en las regiones, pero obviamente también esto ha llevado a que alcaldes, gobernadores se inmiscuyan en la contratación y haya un nivel alto de corrupción, ¿no? Entonces, que por un lado está el espíritu de la ley y de todo este proceso de descentralización, y por el otro lado está la realidad, digámoslo así, que desafortunadamente para nuestro país, muchos de esos recursos que se planean inicialmente para que fueran utilizados de una manera más eficiente, en realidad terminaron en manos de particulares o en manos de los amigos o personas cercanas a los gobernantes locales. Y esto pues ha generado de alguna manera un descontento social. Entonces, digamos así que, aunque la ley 715 del 2001, el Sistema General
de regalías en su espíritu es positivo, digámoslo que así, que la experiencia en la realidad no ha sido tan agradable y le ha tocado muchas veces al gobierno entrar a hacer exactamente lo que no debería ser, que es controlar los recursos de las regiones, ¿no? Digámoslo así, que también se les permitió a las regiones crear inclusive impuestos locales. Por ejemplo, Bogotá tiene impuestos diferentes a los que puede tener una persona en Medellín, y digamos, por eso inclusive se ha generado que en Bogotá, sobre todo, las industrias se salgan de la ciudad y se vayan al área exterior, a los municipios cercanos, para poder no tributar esos impuestos locales que esta ley permitió, ¿no? Entonces, de alguna manera, no solo en el sistema general de participación, el dinero que les da el Estado a los municipios se descentralizó, sino también se les permitió a los municipios generar impuestos. Obviamente, la idea de esos impuestos es que se inviertan en toda la infraestructura, como tengo en la diapositiva, pues en cosas clave como la salud, la educación, el mejoramiento de los servicios generales, basuras, infraestructura, carreteras, puentes, ¿sí? Pero muchas veces, pues, repito, se ha visto opacado el espíritu de la ley, que era descentralizar, por la corrupción local, porque obviamente muchas de las personas que entran a manejar pequeños municipios, inclusive por ignorancia, no lo saben guiar hacia donde deberían. Obviamente, la Constitución del 91 y la ley de 2001 fue pues todo un revolcón, porque pues antes veníamos de una total centralismo fiscal, donde el gobierno nacional era el que manejaba absolutamente todos los recursos, y entonces era muy normal antes del 91 que hay una norma fiscal que está por encima del presidente, está dentro de la Constitución, que le permite a los municipios recibir directamente dinero y repartir el dinero de manera equitativa entre los municipios. Esto se hace en la ley de acuerdo, obviamente, a la población de cada municipio. Y dentro del Departamento Nacional de Planeación, cuando se asignan recursos para proyectos específicos, como por ejemplo las carreteras 4G, o un puente en específico que no solo beneficia a la región, sino beneficia a todo el país, ¿no? Entonces, pues ese, digámoslo así, es el resumen que nosotros hicimos sobre la descentralización fiscal en Colombia. Vale, tengo una pregunta. En tu opinión, ¿mejoró o empeoró la cosa? Yo creo que y en nuestras conclusiones que las incluimos en yo creo que hay un poco de ambas cosas. Desafortunadamente, en el espíritu de la ley, digamos así, todos son rosas y bien, pero en la realidad, digamos que municipios muy pequeños, es muy complicado que un municipio pequeño apartado, si no sé, una Arauca por allá bien adentro, un mito que está muy en la selva, en realidad con solo impuestos locales y las pequeñas transferencias, porque como se hacen en calidad, logren en realidad suplir todas sus necesidades. Yo creo que valdría la pena examinar, desde el 2001 ya llevamos casi 20 años, y en el 2007 se hizo una reforma, la famosa que salió este señor de Hacienda, que dijo que íbamos a repartir mejor la mermelada, y se tomó de manera negativa. Y es de alguna manera eso, que esa mermelada, ese dinero público, a veces se reparte no en beneficio de la gente, sino en beneficio de los políticos que lo manejan. Por eso es que, digamos, de alguna manera, para mí, deberían hasta ciertos topes poderlos manejar el alcalde o el gobernador, y ciertos proyectos solamente la nación, para mí, ¿no? Pero pues obviamente
por la experiencia que nos da estos años, desde el 2001 que está el Sistema General de Pagos, eh, que financia pues la educación a nivel nacional de manera regional cada municipio. Entonces, para mí, deberíamos cortarle un poquito las alas sobre todo a los municipios muy pequeños, porque es casi lógico pensar que un municipio de 1000 personas o 2000 personas se va a autosostener, ¿no? Bueno, ¿y averiguaron cuáles son las entidades de control? Sabe, doctor, profesora, que no las pusimos ahí en el pero pues solamente las entidades de control son la Contraloría General de la Nación, hay contralorías también departamentales y la Procuraduría General de la Nación, y también ella tiene seccionales en todos los departamentos, ¿no? Y estos son los principales entes de control. Obviamente ya cuando entran al nivel de que se robaron la plata, pues entra también a fluir la fiscalía dentro de ese aspecto, ¿no? Profesor. En este chat. Sí. Señora, no la escuché, se me fue. Ah, ya. ¿Ya me escuchas? Ya, escucho. ¿Sí me escuchas? Vale, anótame por favor en el chat de esta reunión el nombre de los integrantes y el número del grupo al que perteneces, ¿vale? Eso, señora, sí, señora. Vale, gracias. Continuamos con, esperen un segundito. Ya miro quién es que está aquí. Continuamos con Andrés Camilo Cifuentes. La profe, buenas noches, ¿cómo está? ¿Me escucha? Sí, Andrés, te escucho. ¿Alguien más tiene el micrófono abierto o me parece? ¿O eres tú? No, es otro compañero. Listo, profe. Entonces vamos a proceder Listo, ya, dale. con mi compañero Nicolás Gaitán Contreras. Entonces, buenas noches a todos y empezamos. Ya la veo. No escucho. Nico, creo que tienes el micrófono apagado. No sé si es que salte de la reunión, Nicolás, y vuelves a entrar. Porque ahí trataba de abrir el micrófono, pero no le abría. Entonces, que salga y vuelva a entrar. ¿Ya entró? No lo veo. Ya está entrando, profe. Vale. Profe, mientras el compañero entra, ¿puede de pronto algún otro grupo presentar? ¿Ya entró? No, ya entró, ya entró. Ya entró Nicolás. Nicolás, habla, porfa. ¿Ahí me escuchan? Perfecto. ¿Me escuchan? Ahora sí, ahora sí. Sí, señor. Perfecto. Entonces, espérate, a ver. Comparto. Ahí me estaban escuchando y viendo. ¿Aló, aló? Sí, señor. Sí, te escucho. Sí, señor. Ok, listo, perfecto. Entonces, ahora sí, pues nosotros somos el subgrupo número 3. Somos Nicolás Gaitán Contreras, Charis de Alejandra Albornoz, Jason Vargas Mallorca, Laura Valentina y Andrés Camilo. Nuestro tema fue la apertura económica.
de 1991. Nosotros comenzamos pues esta investigación pues tomando los antecedentes doctrinarios que se manejaron para la apertura económica de 1991. Bueno, de hecho es la apertura económica de 1990, pero digamos que uno de los eventos más importantes que sucedieron fue la Constitución de 1991 como evento, digamos, detonador pues de la apertura económica. La doctrina que se manejó fue la doctrina Lewis y la doctrina Hirsch-Schaman. La doctrina Lewis lo que propugnaba era que las economías, digamos, menos avanzadas tenían que industrializarse, igual que las grandes naciones, para poder tener un avance económico y que pues estas economías pudieran surgir, que dejaran de ser economías del tercer mundo, que pasaran a ser economías pues del primer mundo. La teoría de Hirsch-Schaman, estas teorías son del año 50, pero pues se traen a colación hasta 1990, y la teoría de Hirsch-Schaman lo que lo proponía era que en una apertura económica todos podían ser beneficiados, tanto las economías más avanzadas como las economías más competencia. Y las grandes economías se iban a beneficiar pues porque iban a obtener, digamos, pues más competencia y iban a tener, por decirlo así, como unas economías que les aportaran más, digamos, en el sentido, digamos, de materias primas, de mayor mano de obra, y entonces, pues, esas fueron los preceptos que nos llevaron como a 1990, después de la caída del muro de Berlín, eh, que se trajeron a colación y pues lo que se intentó imponer pues fue lo que tenía que ver con el libre comercio. Estados Unidos, luego de la caída del muro de Berlín, lo que intentó hacer fue pues abrir las economías, intentar ingresar en todo lo em, en el mercado latinoamericano pues se uniera al bloque pues capitalista y se abriera pues lo más posible todo lo que tiene que ver pues con la economía estadounidense. Em, digamos que el evento que pues coincidió, yo no digo que tiene que ser directamente relacionado con esto, la apertura económica, sino que coincidió fue en la Constitución de 1991, porque diferentes movimientos políticos, movimientos sociales, estaban promulgando de que se hiciera la séptima papeleta y que a través de la séptima papeleta pues nosotros llegamos a una nueva constitución y pues hubo muchos, pues la idea de la séptima papeleta era, por decirlo así, derogar, no es la palabra técnica, pero digamos lo que se buscaba era dejar atrás la Constitución de 1886, que era una constitución totalmente anacrónica para la época en la que nosotros estábamos. La Constitución de 1886 tenía muchos problemas sociales, tenía muchos problemas con los derechos humanos, y la que buscaba era pues de que pues la situación del país mejorara, pues más que todo porque pues tenemos una guerra con el narcotráfico, y pues realmente las instituciones jurídicas que tenemos en el momento pues realmente no estaban funcionando. En 1991, el principal promotor de la apertura económica y del neoliberalismo pues, fue César Gaviria, que era el presidente de la época. Y pues esto fue una gran oportunidad pues, para poder implementar pues, todas estas políticas y a través de la Constitución de 1991 lo que intentó hacer fue levantarse todos los aranceles. ¿Qué era lo que pensaba César Gaviria en el momento? Lo que pensaba César Gaviria era que con la apertura económica íbamos a conseguir materias primas más económicas y íbamos a poder impulsar otra vez la economía al poder tener pues productos más económicos en el sentido de que pues producirlos iba a ser más barato. Ese era el pensamiento que se tenía y él manejaba mucho también toda la teoría que tenía que ver con Hirsch-Schaman y el autor que habíamos pronunciado anteriormente, Lewis y Hirsch-Schaman. Entonces, pues él pensó de que esto iba a ayudar bastante a la economía, pues era una economía que pues lamentablemente pues estaba un poco en declive y que esto iba a ser el impulso necesario para que el país saliera adelante. Em, Nosotros tomamos como ejemplo el sector manufacturero. ¿Por qué el sector manufacturero? Pues digamos porque encontramos un análisis muy interesante de la Universidad de La Sabana con respecto a lo que sucedió con el sector manufacturero. Digamos que el auge del sector manufacturero, todo lo que tenía que ver con Coltejer, fue entre 1970 y 1980 su gran auge. Eh, eh, ¿Qué sucedió? A los finales de 1980, ya casi entrado la apertura económica, pues tuvieron un pequeño declive, pero digamos que las cosas pues estaban todavía funcionando.
con la apertura económica nos dimos cuenta de que efectivamente pues no fue buena idea. Realmente lo que fue Coltejer sufrió demasiado y sufrió demasiado por el hecho de que entró muchos productos extranjeros de diferente calidad, digamos, muy buena calidad, a unos precios pues realmente muy... Eso comenzó a hacer que Coltejer tuviera que reducir su, sus gastos y ello conllevó pues a muchos despidos porque el gran, digamos, fuente de gastos de una empresa manufacturera suele ser la mano de obra. Ello creó pues una situación de pobreza aún más grande. Realmente no fue bueno para el sector manufacturero ni para el sector agrícola. Tanto así que haciendo un análisis, se miraba que más o menos en los años 80 una participación del sector manufacturero y agrícola era un 24% en el PIB y para el 2010 ya había bajado un 18%. Quiere decir que, pues lamentablemente, pues la situación pues fue económicamente pues bastante mal. Em, digamos que el sector agropecuario pues fue lo mismo, tuvo pues muchos problemas con los aranceles y pues realmente decayó. El sector agrícola fue uno de los sectores más afectados. Y pues bueno, mi compañero pues va a continuar pues con la explicación de otras desventajas y ventajas de la apertura económica. Perfecto, Nicolás, muchas gracias. Bueno, primero que nada, a raíz de las políticas monetarias y arancelarias que se presentaron en el año 1991, esto tuvo efectos muy grandes en el país y profundos. Precisamente, los efectos inmediatos que se produjeron fueron el ingreso de capital y de recursos a la nación. ¿Por qué? Porque la apertura económica permite al país comercializar y diversificar su portafolio y atraer más productos y servicios del extranjero, por lo cual la inversión extranjera directa en los años 80 principalmente se concentró en la minería del carbón y el petróleo, y se diversificó su enfoque en la década de los 90 hacia los sectores de servicios como comunicaciones y sector financiero, porque ya en los 90 se hablaba mucho del Internet, de Google y demás, y todo iba evolucionando. Otro sector que tuvo un impacto inmediato se vio beneficiado, en especial en el comercio, acá en Colombia, con cadenas internacionales que hoy en día conocemos como Macro, la que está también hoy en día Cencosud, Falabella y en su momento lo que fue Carrefour, que creo que más de uno logramos a compras en esas cadenas. Y aparte de eso, en el sector de la banca fue importantísimo la llegada del Banco BBVA y el Banco Santander a raíz de esta apertura económica que se vivió en estos años, porque esto le permitía a las personas del común llegar a acceder a nuevos productos y servicios financieros de estos dos bancos. ¿Ok? Unos beneficios que tuvo a futuro la apertura económica fue que se disminuyera la dependencia de unos pocos sectores. ¿Por qué? Porque la apertura económica se enfocaba en fomentar el crecimiento en áreas como comunicaciones, que era lo que estaba en auge en ese momento y que también hoy en día sigue en auge. La inversión extranjera trajo consigo mucha tecnología, mucho conocimiento y nuevas prácticas al servicio de las empresas nacionales e internacionales para que mejoraran la competitividad en la industria a nivel general. Otro de los beneficios que también se vieron implementados a futuro fue la mejora en infraestructura. ¿Por qué? Porque pues a raíz de la apertura económica y demás, se tenía que tener en cuenta de que para que Colombia llegara a ser un país competitivo, tenía que estar a la vanguardia y a la altura de otros países también emergentes. En especial porque la competencia internacional forzó a las empresas locales a modernizarse y a ser más eficientes, porque el enfoque principal es beneficiar a los consumidores con mejores productos y servicios. Pero pues no todo también es que es positivo, porque también tuvo unos impactos negativos esta apertura económica en los últimos 30 años, porque la revaluación del peso hizo que las exportaciones, principalmente colombianas, fueran menos competitivas en el mercado internacional. Y esto afectaba negativamente a algunos sectores, como ya lo hablaba mi compañero Nicolás, de la industria de la manufactura y la agricultura. Y porque había muchas políticas que trataban las exportaciones y buscaban frenar las importaciones. Entonces eso fue un tema delicado que pues obviamente tuvo un impacto y un coletazo negativo a nivel general. Otro impacto negativo que fue en el ámbito social y laboral, porque las reformas también trajeron desafíos sociales.
incluyendo el desempleo en sectores que no pudieron competir, como el de la manufactura, con las importaciones y cambios en la infraestructura laboral, lo que hablaba mi compañero Nicolás. Y esto también tuvo una fuerte crítica a la renegociación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y a las señales contradictorias que estos mandaban debido a la continuidad de sus proyectos mineros importantes, como creo que el más conocido de todos fue el del Cerrejón, si no me equivoco. ¿Por qué? Porque esto generó gran incertidumbre en el mercado. Como conclusión, como opinión personal, considero que la apertura económica en Colombia tuvo un factor indispensable y muy importante para el crecimiento y el desarrollo del país. Obviamente, como en todo proceso económico, no creo que pueda ser perfecto, pero si lo vemos desde un punto de vista del pasado hasta hoy, considero que ha sido una de las mejores decisiones porque hoy en día tenemos más competitividad en el mercado a nivel internacional y por ende también llegamos a tener más oportunidades en un país que pues hace 20, 30 años no las teníamos. Muchas gracias. Los integrantes y el grupo. Y seguimos. No les tengo preguntas porque ya dieron las conclusiones y eso era lo que les iba a preguntar, lo que opinaban. Em, Steven, Steven, es que no alcanzo a ver ahí el apellido con la mano levantada. Steven, sigue tú. Michael, Steven. Buenas noches. Bueno, creo que mi compañero Vanessa va a compartir la pantalla. ¿Listo? Sí, un segundito, ya comparto. Gracias. Recuerden que la instrucción fue que, porque de pronto llegó gente después, la instrucción fue que fueran poniendo, levantando la mano y en el orden en que levantan la mano yo voy dando la palabra para la exposición. Listo, ¿me confirman por favor si ya ven la información? Sí, estamos viendo. Bueno, nuestras exposiciones sobre la evolución, crisis y desarrollo del sistema financiero en Colombia. Nuestro grupo está conformado por Andrés Felipe Cabrera Bustamante, Michael Steven Chizaba Nieto, o sea, mi persona, Kinen Detmer, Martínez Williams y Selena Yasmin Fernia Delgado. Entonces, vamos a hablar sobre la evolución, primero de todo, la evolución del sistema financiero. Digamos que eso se dio a decir a partir de que de los primeros bancos, pues que pues al principio del siglo XX no se tenía un control sobre los bancos y pues ya se organizó decir en qué en 1922 se organizó, digamos, se organizó el Banco de la República, se aprobó la ley del Congreso para la creación del Banco de la República. Digamos, eso se financió ¿con qué? Con las ganancias de la indemnización por la pérdida de Panamá, ¿sí? Por parte de Estados Unidos. Entonces, ya con este Banco de la República, pues ya entró, digamos, digamos que la misión que me ayudó mucho a reglamentar todo lo de la banca, porque, digamos, está en desorden, eh, digamos, por parte del gobierno. Entonces, se organizó la banca y ya pues durante la Segunda Guerra Mundial, pues
Colombia, digamos, sí, el Banco de la República monetizó reservas internacionales para provocar un incremento de la base monetaria y después hubo una reforma bancaria en 1951, decir, que permitió decir, la orientación de crédito bancario y fomentar, digamos, sí, fomentar el crecimiento económico en esa época. Ya pues después de qué, después del crecimiento sí, del mercado de café, pues se fomentó otra reforma en 1974 que reivindicó, digamos, el que, digamos, que se hubo como un fomento para canalizar el ahorro hacia la inversión. Entonces, pues, sé que se dedicó esa parte a eso y pues ya, digamos, vemos con la parte de la crisis. Listo. Bien. Entonces, bueno, de la crisis tuvimos varias crisis en el sistema financiero, unos asociados a... hay unas que fueron las que más marcaron las crisis, que fueron la del café, que es cuando se salió el pacto que hubo entre los productores de café con la Organización Internacional del Café y los Estados Unidos y la Comunidad Europea, ya que se liberalizó el mercado, entonces eso terminó dicho pacto y generó pues un déficit en la baja de producción por el tema de competitividad. La baja producción nacional disminuyó un 2.3%. Eso permitió o impidió que los cafeteros generaran obviamente sus pagos a las entidades bancarias, entonces generó parte uno de los inicios de las crisis que tuvieron ellos. Luego llegó la crisis de la casa en el aire, que se efectuó en 1998. Pues también se hubo un incremento en las tasas de interés desmesurado, lo que impidió que las personas pues pagaran los créditos que tenían y eso casi quiebra el sistema bancario. Pues lo que hizo el Estado en ese momento fue, para salvar las entidades bancarias, fue un impuesto llamado el 2 por mil en esa época, que era cobrar 2 pesos por cada 1.000 pesos que se tuvieran en cuenta. Actualmente todavía existe ese mismo impuesto, pero ya es 4 por mil. Se supone que era un impuesto temporal, pero pues ahí lo tenemos. Luego llegó la crisis del 2002, que es la de títulos de tesorería, en donde se presentó como insostenibilidad en la deuda pública y las tasas de intereses se incrementaron más, por lo que tuvo que el Banco de la República generar compras de títulos de tesorería para salvaguardar o para evitar la crisis. Luego llegó otra crisis en 2002, si no estoy mal también, que fue la de el sistema Ponzi. A mí también, en el sistema Ponzi, que fue en la que se crearon varias pirámides, sistemas de pirámides, donde pues lo que hacían era afiliar personas y generaban unos rendimientos altísimos de los afiliados por el ahorro de los afiliados, entonces donde duplicaban o triplicaban las ganancias, pero pues como todos conocen, pues ese sistema piramidal depende de que se vayan afiliando más personas, pero a medida que se van afiliando más personas, pues también tienen que pagar más de esas ganancias y pues se hizo insostenible.
En un momento dado lo que terminó pasando es que fue imposible pagar las deudas y pues muchas de las personas como a corto plazo sí generaban unos rendimientos, entonces pues las personas viendo que eso generaba unas ganancias altísimas, lo que hizo fue empezar a solicitar créditos a los bancos. Esos créditos sumaron más de 1.5 billones de pesos en la economía y lo que terminaron haciendo fue casi quebrando los bancos porque ya después no tenían cómo devolverles el dinero. Entonces eso casi generó otro colapso en las entidades financieras. En 2012 llegó la crisis de Interbolsa, que era un inversionista la más grande de Colombia, tenía el 27% del mercado de valores, y resulta que pues por malos manejos de riesgo, ellos lo que hicieron fue empezar a solicitar deuda a las entidades bancarias, compensándolo con sus acciones para pagar la deuda y dando el mal manejo, pues terminaron generando una quiebra y esa quiebra pues desencadenó en que la crisis casi se pasa a todos los demás mercados de valores o empresas que cotizaban, perdón. Entonces, ¿qué hizo el Estado? Lo que hizo fue intervenir Interbolsa por medio de la Fiscalía General y generar una inyección de dinero para poder salvar, digamos que, o evitar la crisis. Esas fueron como las crisis más representativas que se tuvo o que tuvo nuestro sistema financiero. Del desarrollo financiero. Sí, perdón, no sé si. No, pensé que... No, sigue. Bueno, continuando con el desarrollo del sistema financiero en Colombia. Entonces, básicamente se crearon, perdón un segundito, aquí, estoy mirando aquí mis billones. El sistema financiero conforma instituciones actualmente que están bajo la vigilancia de la Superintendencia Financiera, que se componen de establecimientos de crédito como son bancos, corporaciones financieras, compañías de financiamiento tradicional, compañías de financiamiento especializadas en leasing y cooperativas financieras. Estos establecimientos se especializan en canalizar los recursos de los agentes superavitarios en la economía, o sea, de prestar plata. También se crearon sociedades de servicios financieros como lo son sociedades administradoras de fondos de pensiones, sociedades fiduciarias, almacenes generales de depósito, sociedades comisionistas de bolsa, administradoras de inversión y sociedades de intermediación cambiaria de servicios financieros especiales. La labor de estas entidades no era la de prestar plata, sino generar asesoría para que los diferentes agentes o las diferentes ahorradores pudieran hacer inversiones y pues generar unas ganancias que en sí esas mismas ganancias son las que permiten generar la circulación, por así decirlo, de los créditos en el mercado. Y básicamente de eso está compuesto o así se desarrolló el sistema financiero en Colombia. Sí, tenemos alguna duda ahí, profe. Solo quería preguntarles si ustedes consideran que la acción de los bancos en Colombia actualmente impulsa el crecimiento o no. Pues, profe, desde mi punto de vista, perdón, no sé, ya ahí. Lo que pasa es que yo veo que las entidades bancarias son una empresa más, lo que pasa es que es una empresa prestamista. Y en Colombia ha sido muy protegida por el gobierno. Entonces, por esa protección ha evitado que empresas o entidades bancarias que debían, de alguna forma, pues suena cruel, pero debían quebrarse y dar paso a nuevas entidades, de pronto no más sólidas, sino con mejores ideas o cosas así. Eso, digamos que no ha permitido dejar que se mueva como debe ser las entidades financieras. En mi opinión, sí deben existir, sí son muy útiles, pero no como en el sistema que tenemos actualmente, porque pues siempre que han tenido una crisis, siempre han sido salvadas a base de impuestos por el Estado. Ok.
Bueno, continuemos. Muchas gracias. Porfa, anoten los nombres y el grupo. Se me olvidaba decirles que por favor me envíen al correo de la plataforma las presentaciones que están haciendo ahorita. Ok, señor. Voy a ver, o sea, una sola persona, ¿no? Por grupo que envíe la presentación que están haciendo ahorita. Vale. A ver, Listo, señor. Ok. sigue Luis Miguel. Con gusto. Luis Miguel. Luis Miguel, ¿estás por ahí? Tienes la mano levantada. Profe, para profe, disposición. buenas noches, ¿cómo me le va? Bien, gracias. ¿Sí me escucha? Perfecto. Sí, señor, perfectamente. Bueno, profe, hoy el tema de sustentar de nosotros, de nuestro grupo, es la introducción a la economía colombiana y la evolución de las finanzas públicas en Colombia del siglo XX. Está presentado por Angie Juliet Castro Hoyos, Ángela Patricia Barrios Ramírez, David Mauricio Rivero Nova, Brenda Caterine Gamba Martínez y mi persona. Perdona, ¿tienes presentación? Porque no veo, no estás compartiendo pantalla. No, señora, no tengo presentación porque Ah, ninguno de ok. los compañeros pudo hacerlo hoy, entonces yo se lo voy a sustentar. Ok. Entonces, ok, que pues estaban en unas cosas laborales, creo. Entonces, bueno, en Colombia hemos enfrentado varias crisis financieras a lo largo de la historia. Una de las primeras fue la deuda externa del 1982 y la crisis bancaria del 98, que fue la crisis del peso colombiano, como en el 2014 y el 2015. Eh, el sistema financiero se estableció con bancos privados en algunas instituciones estatales, consolidando regulaciones y proponiendo la expansión de servicios financieros. Durante las décadas del 70 y del 1980 se introdujeron reformas para fortalecer la regulación y permitir la entrada de los bancos extranjeros. En la década del 90, una severa crisis bancaria llevó a una profunda reestructuración del sistema financiero desde el año 2000, que se implementaron normas estrictas y se fomentaron la modernización de la tecnología y la digitalización de servicios. Y en cuanto a la inclusión financiera, el acceso era inicialmente limitado, pero a partir de la década del año 2000, las políticas gubernamentales y la adopción de tecnologías financieras se han ido mejorando significativamente en el acceso a servicios financieros, aunque persisten muchos desafíos en educación financiera y acceso equitativo. Les hicimos una pregunta al problema, que cuáles han sido las etapas principales de la evolución del sistema financiero colombiano. Y las principales crisis financieras que ha enfrentado el país es cómo ha evolucionado la inclusión financiera en Colombia. Esa es una pregunta que nos hicimos. Y el objetivo, que es el tercer punto, fue proporcionar una visión general sobre la evolución del sistema financiero colombiano en las principales crisis financieras que han enfrentado el país y cómo ha evolucionado en la inclusión financiera en Colombia a lo largo del tiempo. Hicimos un desarrollo y en Colombia ha dejado una huella significativa en su sistema económico en los años 80. La caída del precio del café y la deuda externa causaron problemas de solvencia en bancos como el Banco Nacional, el Banco del Estado. La crisis del 98 y del 99 fue provocada por una recesión y una crisis inmobiliaria que nos llevó a la intervención de varios bancos y a la creación del FOGAFIN para gestionar la crisis, y en respuesta al gobierno implementó reformas para fortalecer la supervisión bancaria. La crisis financiera global del 2008 también tuvo un impacto en Colombia, aunque menos severamente, causando una desalerización económica mitigada por medidas del Banco de la República y el gobierno. Y en el año 2000 tomaron iniciativas como Banca de las. El año 2010, la adopción de la banca móvil transformó el sector financiero, facilitando servicios bancarios a través de dispositivos móviles, que actualmente la inclusión financiera ha manejado significativamente un mayor porcentaje de la población accediendo a servicios financieros y aceleró la adopción de soluciones digitales,
con la expansión de usos de billeteras electrónicas y plataformas de pago digital. El sistema financiero colombiano ha evolucionado desde el trueque y en uso de metales preciosos hasta la creación de bancos, entidades financieras, donde podemos desarrollar operaciones bancarias fundamentales. Posteriormente se crearon mercados financieros organizados con instrumentos más complejos y se integraron tecnologías de la información, permitiendo la digitalización de productos y servicios financieros. Y finalmente el sistema ha avanzado hacia una etapa de globalización e innovación con una expansión internacional de instituciones y muchos mercados y surgimiento de nuevos productos financieros, como las criptomonedas, que actualmente estamos en pleno desarrollo de las criptomonedas en el mercado. Históricamente la economía colombiana en la época colonial, postcolonial, se centraba en la agricultura, en la minería, con una actividad bancaria formal mínima en el siglo XVI. Y en principios del siglo XX surgieron los primeros bancos comerciales como el Banco de Bogotá en el año 1870 y el Banco de Colombia en el año 1875. La creación del Banco de la República en el año 1923 a través de la misión de Kermere marcó un hito al establecer un banco central y regulador de la moneda, estabilizado en el sistema financiero entre el año 1950 y 1980. El sector expandió y diversificó con la aparición de nuevas instituciones financieras como el FINETER y la Corporación Financiera Colombiana en los años 70. Luego pasamos a los años 80 y 90. Colombia experimentó una liberalización financiera con la apertura de mercados y con una entrada de capital extranjero, aunque también enfrentó crisis financieras debido a la falta de la regulación adecuada. Desde la crisis del 98 y el 99 se han implementado reformas regulatorias a la supervisión para fortalecer el sistema financiero. Y después de esto, profe, hicimos unos resultados, que fue la evolución del sistema financiero colombiano. Se ha dividido en diversas fases. El periodo antes de 1923 se tenía un sistema financiero primitivo y escasa bancarización. Luego se crea el Banco de la República en el año 1923, se reforma en los años 50 y los años 60, se moderniza el sistema financiero y se crean nuevas entidades bancarias. La liberalización y crisis de los 80 se liberiza financieramente el país de la crisis de la deuda externa, que llevó a la quiebra de varios bancos. Las reformas de los años 90 se desregula y desmotiva la promoción de la competencia del sector financiero. Crisis financiera de los finales de los 90, quiebra de bancos, compañías financieras, ya que interviene el gobierno. La estabilidad, la modernización en el siglo XX se implementan tecnologías financieras modernas y fortalecimiento de regulaciones. Por otro lado, las principales crisis financieras fueron crisis de la deuda externa en los años 80. Hubo problemas de liquidez y recesión económica. Crisis financiera del 98, del 99, hubo una recesión económica y una debilidad del sistema bancario, intervención gubernamental. Esos fueron los resultados. Y la conclusión y las conclusiones que tuvimos fue que el sistema financiero colombiano ha pasado de ser rudimentario a moderno con hitos como la creación del Banco de la República en el año 1923 y la adopción de tecnologías financieras en el siglo XXI. Pero ese fue nuestro trabajo para sustentar el día de hoy. Ok, gracias. Muchas gracias. Sigamos con Joana. No, mentiras. Johan Micolta. Ahora sí, perdón. Hola, muy buenas noches. Sí, es Joana, profe. Joana Micolta. No sé si no se logra ver bien. Sí, Muchas no, gracias. es que no veía bien. Vale, dale. Gracias por cederme la palabra. Con las muy buenas noches para todos y todas. Bueno, nosotros correspondemos al grupo número 5 con la temática denominada la descentralización fiscal en Colombia. Bueno, podríamos comenzar diciendo que pues la descentralización fiscal en Colombia se deriva
de una reforma institucional, digamos, más amplia, que es la descentralización territorial en Colombia, la cual tiene a su vez componentes como la descentralización administrativa y la descentralización política, ¿no? Entonces, pues es una reforma institucional, como lo decía, de finales del siglo XX, como lo han explicado los otros grupos, y un poco, pues obedece también a una de las grandes transformaciones de la Constitución de 1991 en ese proceso de modernizar y democratizar el Estado colombiano. Es así como a partir de la Constitución de 1991 es que, y con posteriores desarrollos, es que un poco se definen pues las modalidades de sistema general de participación y de sistema de regalías, los cuales pues consisten en unos mecanismos de concentrar la ejecución de los recursos a nivel central y delegarlos a los territorios con un propósito, al menos desde el discurso, desde lo formal, de que se tomen decisiones de mejor manera y que se pueda impactar mejor la calidad de vida de los ciudadanos, dándole la oportunidad a los entes territoriales que puedan un poco garantizar la provisión de bienes y servicios. Sin embargo, también encontrábamos que a pesar de este avance normativo tan importante, porque pues ha traído beneficios, hay algún tipo de contradicción o dicotomía, porque por un lado la constitución política del país es muy garantista en términos de derechos, ¿no? Entonces están los derechos fundamentales, los de primera generación, segunda, tercera y demás, que todos los ciudadanos tienen derecho a acceder y pues dentro de lo cual los entes territoriales y los municipios son como las autoridades que se deben a garantizarlos. Sin embargo, esto es contradictorio frente a la modalidad o a los mecanismos de estos regímenes de transferencia, porque se basan para la ejecución de estos recursos, hay principios asociados a la austeridad, al control de presupuesto, a la minimización de gastos. Entonces, pues sí son muchas las demandas sociales, las necesidades identificadas, pero los recursos son pocos y además se tienen que administrar con mucha eficiencia. Pues hay una contradicción porque pues en últimas nunca va a haber como la posibilidad de poder satisfacer un poco todas estas necesidades, ¿no? Entonces encontramos allí como esa contradicción. También podríamos destacar que la dependencia que se genera de algunos municipios hacia estos recursos, sobre todo por su poca pues posibilidad de poder establecer mecanismos de tributación o de captación de ingresos. Ya uno de los grupos los ponía anteriormente. Y a veces esto crea dependencia pues con esos recursos, sobre todo los municipios más pequeños de quinta y sexta categoría, que efectivamente allí también entra como a cuestionarse hasta qué punto este mecanismo que se visualizó como una posibilidad de promover el desarrollo lo promueve, porque pues en última la dependencia y la relación centro-periferia sigue. Finalmente, dentro de esta introducción que hago, pues destacar dentro de una de las consecuencias no deseadas se encuentra pues el tema de las prácticas de corrupción, cómo diferentes agentes cotan el Estado para poder usufructuar estos recursos para intereses particulares, y lo que aún es más grave, como muchos de estos agentes incluso son actores ilegales que, digamos, establecen coimas o se confabulan con actores legales. Y bueno, en últimas van por un solo fin, que es usufructuar estos recursos, y por tanto se tiene como consecuencia el perjuicio a la ciudadanía y el bienestar general. Entonces, sigue mi compañera Daisy. Gracias. Buenas noches, compañeros y profesora. Bueno, yo daré un leve contexto por cada una de las etapas. Acabo de recalcar que cada etapa tenía constituidas sus leyes. La etapa inicial, que va desde el año 1968 hasta el año 1980, comienza con esta reforma constitucional de 1968. En las de que esta reforma introdujo cambios significativos. Te escucho entrecortado. ¿Ahí me escucha bien? Ya, ahora sí. ¿Me escucha? Sí, señora. Bueno, sigo. Entonces, en las acciones, pues tenemos de que esta reforma introdujo cambios significativos en la estructura fiscal del país. El impacto que nos deja es que se sentaron las bases para una mayor autonomía fiscal y administrativa de los entes territoriales.
aunque el control y la supervisión del gobierno central seguían siendo predominantes. En la 2 va desde 1980 hasta 1990. El contexto para ofrecer es que en esta década Colombia intensificó sus esfuerzos para fortalecer la descentralización fiscal, preparando así el terreno para la reforma constitucional de 1991. ¿Cuál era la intención? Pues la intención era así aumentar la autonomía financiera y administrativa de los entes territoriales. En las principales tenemos la implementación del situado fiscal y el financiamiento de proyectos locales. En la etapa 3 tenemos esa reforma constitucional inicial, etapa que va desde el año 91 hasta el año 99. Esta etapa fue marcada por la promulgación de la Constitución del 91, que introdujo significativos en la estructura administrativa y fiscal del país, con ese objetivo así de profundizar la descentralización y fortalecer la autonomía territoriales. En sus acciones tenemos que se crea el Sistema General de Participación de Competencias y esta última, que me parece importante, es la promoción de la participación ciudadana. En esta última tenemos los mecanismos como los cabildos abiertos y las consultas populares. En la etapa 4 y última, que va desde el 2000 hasta el 2011, esta etapa tuvo sus grandes cambios debido a que hubo un gran aumento de la deuda pública, una disminución de los gastos y la crisis de 1998 provocó que los ingresos del Estado se redujeran aún más. Aumentó en gran medida la corrupción y las medidas implementadas por los entes territoriales que eran cual amenazó con colapsar el Estado Social de Derecho ya creado en el 91, por lo que el gobierno se vio en la obligación de expandir nuevas leyes para terminar con estos grandes problemas, las cuales fueron esa ley 617/2000, la cual fue la encargada de limitar la autonomía de los departamentos y municipios por medio de límites al gasto de funcionamiento y límites en el nivel de endeudamiento. Esta otra ley 819 del 2003 en el endeudamiento de los entes territoriales y se estableció con el presupuesto fiscal, pues el cual lo aprueba el Consejo Municipal. Aquí se limitó la autonomía en la imposición del gasto público por medio de límites en el endeudamiento. La ley 1483 del año 2011 se encargó de que los municipios y departamentos utilizaran presupuesto a futuro de condiciones que adhieran al gasto de la infraestructura. Le cedo la palabra a mi compañero Juan Linares. ¿Juan está? No escucho a nadie. Sí está, profesora, pero como que no le funciona el micrófono. Entonces toca lo mismo, que se salga y vuelva a entrar. Se ¿Ya entró?
¿Ya me pueden escuchar, profe? Ahora sí ya te puedo escuchar. Pero me tocó dejar de presentar, profe. Ya me tocaría decir así, sacar las conclusiones, pero Sí, no te preocupes, dale. vale. Ya para finalizar, Dale. profe, hablaremos sobre las conclusiones de la descentralización, donde decimos que es un proceso importante para la nación porque es una oportunidad que tienen los territorios para mejorar su calidad de vida y tiene bases fundamentales para darle prioridad a la educación, a la salud y al saneamiento básico. Y de esta manera el territorio pueda tener un progreso próspero y mejorando la calidad de vida de los ciudadanos. Pero al pasar por estas 4 etapas también se ha podido evidenciar que tiene ciertas falencias este sistema, por ejemplo, la corrupción o la desigualdad territorial, donde no todas las regiones reciben el mismo rubro, lo que puede generar un crecimiento en la pobreza por falta de oportunidades. Y otro ejemplo es que se puede causar una dependencia total a los dichos recursos y estas regiones no pueden encontrar otras fuentes de ingreso. Para que realmente el sistema de la descentralización pueda funcionar, tiene que tener una supervisión también por parte de la ciudadanía y como del Estado. Sería la presentación del grupo 5, profe. Listo, muchas gracias. Vámonos con Diana Carolina Ramírez. Diana. Aquí estoy, profe. Aquí estoy. ¿Me Ah, ok. Sí, señora. a compartir? ¿Ya pueden ver mi pantalla? Sí, señora. Bueno, nosotros somos el grupo número 7. Es Pablo Andrés González, Alejandro González, Sharon Zamora y quien les habla, Diana Ramírez. A nosotros nos correspondió el tema de la evolución del crecimiento económico y regional en Colombia en el siglo XXI. Entonces, este crecimiento ha sido pues muy dinámico y complejo y ha sido influenciado por factores tanto nacionales como internacionales. Durante este periodo, pues el país ha experimentado fases de expansión y de desaceleración, marcadas por fluctuaciones en los precios de las materias primas, reformas estructurales y cambios globales. La estabilidad macroeconómica y el auge de exportaciones de recursos naturales impulsaron este crecimiento, aunque eventos como la caída de los precios del petróleo y la pandemia del COVID-19 presentaron desafíos significativos. Regionalmente, las diferencias en desarrollo económico son notables. Por ejemplo, en la región andina, ciudades como Bogotá y Medellín lideran el crecimiento con servicios financieros y tecnología. En la región Caribe, Cartagena y Barranquilla han avanzado en infraestructura portuaria y turismo, aunque persisten las desigualdades. En la región del Pacífico, Cali se destaca en manufactura y comercio, mientras que en regiones como el Chocó enfrentan altos niveles de pobreza. Las regiones de la Orinoquía y Amazonía han experimentado desarrollo reciente impulsado por la agricultura y la extracción de recursos, acompañados de recursos ambientales y sociales. En esta evolución tenemos un panorama general del crecimiento económico por décadas. Entonces, del 2000 al 2010 hubo un crecimiento sostenido. En el año 2000, el Producto Interno Bruto de Colombia era de aproximadamente 99 millones de dólares estadounidenses. La década vio un crecimiento sostenido con una tasa promedio anual de aproximadamente el 4.5%, alcanzando alrededor de 288.000
millones de dólares en el 2010. Ya del 2010 al 2020 hubo una desaceleración por caída de precios del petróleo y pues la presente el COVID-19. En el 2011, pues el PIB superó los 300.000 millones de dólares. El crecimiento continuó hasta el 2014, cuando el PIB alcanzó aproximadamente 380.000 millones de dólares antes de desacelerarse debido a la caída de los precios del petróleo. En 2019 era aproximadamente de 323.000 millones de dólares y ya en el 2020 la pandemia del COVID-19 provocó una contracción significativa, reduciendo el PIB a alrededor de 271.000 millones de dólares. Ya del 2021 a la actualidad hubo una recuperación post-pandemia. En el 2021, pues la economía mostró una fuerte recuperación con un crecimiento del PIB de aproximadamente el 10.6%, alcanzando cerca de 300.000 millones de dólares. En el 2022 continuó su recuperación, situándose en aproximadamente 337.000 millones de dólares. Los factores macroeconómicos que han influido en el crecimiento económico han sido pues en inversiones, políticas fiscales y monetarias y comercio exterior. Entonces, en inversiones está la inversión en infraestructura, que ha sido crucial para conectar las regiones y promover el comercio. Proyectos como el programa de concesiones viales 4G han mejorado significativamente la conectividad. En la inversión extranjera ha jugado un papel importante, especialmente en sectores como la minería, la energía y las telecomunicaciones. Dentro de las políticas fiscales y monetarias, la política fiscal ha sido orientada hacia la estabilidad macroeconómica, con reformas que buscan mejorar la recaudación tributaria y controlar el gasto público. El Banco de la República ha mantenido una política monetaria prudente con el objetivo de controlar la inflación y estabilizar la moneda. Las tasas de interés han sido ajustadas de acuerdo con las condiciones económicas internas y externas. Y en cuanto al comercio exterior, los acuerdos de libre comercio con países y bloques como Estados Unidos, la Unión Europea y la Alianza del Pacífico han abierto nuevos mercados para los productos colombianos. Las exportaciones de petróleo, el carbón y el café han sido fundamentales para la economía, aunque la dependencia de estos productos ha expuesto al país a la volatilidad de precios internacionales. Bueno, de acuerdo con en el desempeño de sectores económicos, sector de servicios. En el sector agropecuario, podemos ver la diversificación hacia frutas exóticas y flores y desafíos como infraestructura y cambio climático. Este sector ha sido fundamental porque ha proporcionado empleo y ha diversificado estos productos. A pesar de su crecimiento, enfrenta desafíos como la falta de infraestructura y el cambio climático. En el sector industrial podemos ver la manufactura y la construcción y pues la competencia internacional y mejora de la productividad. Ha sido clave para la modernización económica, aunque se debe enfrentar la competencia internacional y mejorar esta productividad. En el sector de servicios se ha mostrado un crecimiento y tecnología en ciudades como Bogotá y Medellín, emergiendo como centros de innovación. Bueno, la desigualdad regional, en los niveles de persistencia en la pobreza
a menudo están asociados a los efectos de vecindario. Estos efectos crean trampas de pobreza que no le permiten a las zonas rezagadas avanzar hacia una senda de desarrollo económico sostenido. En las regiones de un país también se pueden operar este tipo de mecanismos. Esa es una de las razones por las cuales las desigualdades territoriales se vuelven persistentes, convirtiéndose en un equilibrio perverso. Pues en la región andina está pues el crecimiento robusto, como ya lo mencioné anteriormente, en Bogotá y Medellín. Estos avances han sido muy notorios en cuanto a la tecnología. En la región Caribe, el desarrollo en infraestructura portuaria y el turismo. En la región del Pacífico ya han habido más desafíos de pobreza en algunas regiones y desarrollo en algunas otras. En la región amazónica, pues ha habido una baja densidad poblacional y desafíos ambientales, como pudimos ver en un tiempo que estaba el incendio de la zona amazónica, que eso afectó mucho en cuanto a la flora y la fauna de esta región. Y la región Orinoquía ha tenido una expansión agrícola y muchos desafíos sociales. La comparación entre ellos es que el crecimiento puede abordarse en diferentes indicadores económicos, incluyendo pues el PIB regional, el crecimiento de este como tal, la estructura, la inversión y el desarrollo económico. Y bueno, las políticas económicas y su impacto, bueno, hay unas que han impulsado el crecimiento como la apertura económica y los tratados de libre comercio, las inversiones en infraestructura, políticas de estabilidad y macroeconomía, inversión en educación y capacitación. Pero hay otras políticas que han frenado el crecimiento de esta economía, que ha sido pues el conflicto armado, la seguridad, la burocracia y la corrupción, la desigualdad y la pobreza y la dependencia de los recursos naturales. Perdón. Bueno, y podemos concluir de todo este trabajo que el crecimiento de Colombia ha sido del mismo modo, podemos evidenciar que durante el siglo XXI Colombia ha tenido un crecimiento económico, aunque con altibajos causados por factores como la caída de los precios del petróleo, la pandemia y la inestabilidad política. A nivel nacional, el PIB ha crecido de manera constante, aunque a un ritmo variable, y se han implementado reformas económicas para fomentar la inversión extranjera en el desarrollo económico. Las desigualdades regionales persisten y pues requieren de atención, especialmente del gobierno. Y las políticas de inversión en infraestructura, estabilidad macroeconómica y educación han sido claves para nuestro crecimiento económico. Y listo, profe, muchas gracias. Vale, muchas gracias. A todos los grupos que están pasando, por favor, pongan en el chat el nombre y el número del grupo, solo los que están pasando. Sigue Nairu Alexandra. Porque Diana Carolina ya es quien acaba de pasar, sino que no. Baja la mano, Diana, porfa. Para poder. Ay, Diana sí, Carolina, eso. Entonces sigue
Sigue Nairo Alexandra. Hola, profe, buenas noches. Somos el grupo número 13 y ya mi compañera Mariluz les va a compartir las diapositivas. Vale. Buenas noches, profe. ¿Ya están viendo o no? Sí, señora. Bueno, profe, buenas noches a todos, compañeros. Nosotros tenemos el tema de la evolución y crisis y desarrollo del sistema financiero en Colombia. Entonces, pues nosotros digamos que empezamos a... dame un momento, porfa, profe. Ya mi compañero Wilson empieza la presentación con esta diapositiva, profe. Ok. Buenas noches, mi nombre es Wilson Hernández Avita. Mientras mi compañera coloca la primera diapositiva, bueno, yo les voy adelantando. Información del contexto. El sistema financiero colombiano ha experimentado una significativa transformación durante el siglo XXI, marcada por diversos eventos de crisis y recuperación que han moldeado su estructura y funcionamiento. La evolución del sistema financiero en Colombia, destacando las crisis significativas como la crisis asiática, las crisis financieras global de 2008 y la pandemia del COVID-19, generaron como un impacto en la economía colombiana. Se analizarán las políticas adoptadas, los desafíos enfrentados y lecciones aprendidas, proporcionando una visión integral del desarrollo financiero en Colombia durante este periodo. Antecedentes históricos. La crisis de los años 1922 y 1923 evidenció la escasez del medio circulante, hacía apremiante la necesidad de dar solidez y estabilidad a la moneda y al crédito mediante una banca central sólida y consistente. Mediante el mandato del presidente Pedro Ospina, contrató un grupo de expertos presididos por el profesor Edwin Walter Kenmerer, que más adelante se llamó la Misión Kenmerer, dando como resultado mediante la Ley 25 de 1923 la creación del Banco de la República como banca central colombiana. La liberación financiera de la década de los 90 sentó las bases para la modernización del sistema, permitiendo la entrada de capital extranjero y fomentando la competencia entre instituciones financieras. Hablar de la economía colombiana es remitirnos básicamente al Banco de la República, que digamos que es nuestro garante en las decisiones que toman. Ya con la Constitución del 91 se tomaron, digamos, que las grandes reformas que han dado una estabilidad al país significativa. Entre esas principales reformas está la sustitución de la Junta Monetaria por la Junta Directiva como máxima autoridad monetaria, cambiaria y de crédito, que actúa independientemente del gobierno y está conformada por 7 miembros. Digamos que con la Constitución del 91 y al darle esta autonomía al Banco de la República, encontramos al analizar, por ejemplo, el comportamiento de la inflación,
ha sido decreciente hasta la fecha. Digamos que las acciones que se han tomado por parte del Banco de la República han sido buenas. Transformación en el siglo XXI. El sistema financiero colombiano se caracterizaba por un crecimiento sostenido, impulsado por reformas estructurales y políticas monetarias prudentes, la implementación de regulaciones más estrictas y la adopción de tecnologías avanzadas mejoraban la eficiencia y la estabilidad del sistema. En la década de los 90 se produjeron modificaciones regulatorias al sistema financiero colombiano, tanto en aspectos cambiantes y monetarios y crediticios. La estructura del sistema, la apertura comercial y la financiera. En mediados de los 90, la liberación financiera, el boom crediticio, el deterioro de los términos de intercambio, la reducción de precios de los activos, el incremento de las tasas de interés y la eficiente regulación del sector hipotecario y cooperativo. Eso fue como los hitos que marcaron para estas fechas las finanzas de Colombia. Ya sigue mi compañera con lo siguiente. Pues a continuación de la transformación del siglo XXI, como lo decía el compañero, pues en la economía y los servicios financieros tuvieron una digitalización para mayor conectividad pues para las personas, y también se realizó en esa transformación, se realizaron unas modificaciones que regulaban todos los servicios financieros, los sistemas para flexibilización de la modernización del sector, eh, para garantizar la estabilidad y contribuir con el crecimiento económico del país. Respecto a lo que nombraba el compañero con el impacto que tuvo la crisis asiática, pues tenemos ahí varios efectos que emergieron de esta crisis, entre eso incluido, pues obviamente casi que pues, todas las crisis mundiales afectan obviamente a cada uno de los países, y pues a Colombia nunca va a quedar exenta. Entonces, de manera indirecta fue afectada respecto a la devaluación de la moneda asiática, y pues porque hubo fuga de capitales que provocaron obviamente la disminución de la demanda de las exportaciones colombianas, y generando también un aumento de las tasas de interés. El impacto de esta crisis fue pues mitigado mediante el Banco de la República, quien ajustó las políticas monetarias para estabilizar la economía, y fortalecieron la regulación y supervisión del sistema financiero, lo que contribuyó a la recuperación pues de la economía colombiana. Como lo nombraba anteriormente, pues también la crisis global del 2008, pues un evento que repercutió bastante en el mundo, en todo el mundo, lo que generó fallos de la regulación económica y la sobrevaloración de los productos financieros. Con la subida del petróleo debido a la invasión de Irak por parte de Estados Unidos, pues eso también nos afectó. Em, lo que nos afectó en el tema de la demanda de las exportaciones, porque pues ya no era tan sencillo la contratación del crédito a nivel global. Pues en esta crisis, digamos que el gobierno de la República también, el gobierno colombiano lo que hizo fue implementar una serie de medidas para contrarrestar estos efectos, y generando unas políticas fiscales expansivas y reducción de las tasas de interés. Entonces, cada vez que hay alguna modificación, pues Colombia o pues el banco
aplica ciertas políticas para que se pueda establecer un poco la economía colombiana y la actividad económica se pueda estimular. Ya ahí sigue mi compañera Nairu. Ok, para complementar un poco el aporte de la compañera acerca de la crisis financiera del 2008, a nosotros, ¿por qué porque tuvo un impacto en Colombia la invasión a Irak? Porque recordemos que el precio del dólar ya no está fijado al oro, sino que está fijado al petróleo. Entonces, cualquier cambio que se dé en el flujo de oferta y demanda del petróleo afecta directamente al precio del dólar. Y como nosotros hay muchas cosas que importamos usando una tasa de cambio entre peso y dólar, eso nos afecta si la tasa de cambio desfavorece el peso colombiano. Ahora, también hay un tema muy importante que fue la pandemia del COVID-19. La pandemia afectó a absolutamente todos los países, pero en Colombia generó exactamente desempleo y pobreza porque tuvo un aumento significativo el desempleado que no se estaba exportando tantos productos a otros países y aumentó mucho los servicios informales, produjo una contracción económica. La economía colombiana sufrió una fuerte contracción con una caída del PIB de alrededor del 6.8% en el 2020 debido a la disminución de la actividad económica y las restricciones impuestas para controlar la propagación del virus. Hubo mucho cierre de negocios y muchas quiebras. Muchas pequeñas y medianas empresas, las pymes, se vieron obligadas a cerrar permanentemente y algunas grandes empresas también enfrentaron dificultades financieras resultando en quiebras y pérdidas económicas significativas. El impacto en la educación. La educación en Colombia es bastante precaria, mucha gente no tiene acceso a educación, menos a educación superior, y la pandemia lo que hizo fue agravar más esa brecha entre las personas que pueden estudiar y las que no pueden estudiar, dado que la crisis sanitaria interrumpió la educación presencial, afectando a millones de estudiantes que tuvieron que adaptarse a la educación virtual, lo que exacerbó las brechas de acceso a la tecnología y la conectividad en zonas rurales poblaciones vulnerables. La respuesta del gobierno ante toda esta situación fue implementar una serie de medidas para mitigar el impacto de la pandemia, incluyendo paquetes de estímulo económico, subsidios a los más afectados y programas de asistencia social, aunque la recuperación ha sido muy lenta y desigual. Ahora, nosotros tenemos unas conclusiones al respecto. Y es que, aparte de todas estas cosas que han afectado negativamente a la economía, ¿sí? Hay que mirar en qué sectores económicos afectó de forma negativa. Por ejemplo, el turismo y la hotelería, con las restricciones de la movilidad y el cierre de frontera que hubo en ese momento, provocó que hubiera una caída en los ingresos en ese sector. El retail y el comercio minorista, gracias al confinamiento, generó que se disminuyera la demanda y afectó las ventas en las tiendas físicas, causando muchos cierres y pérdidas económicas significativas. La manufactura se vio afectada por la interrupción de las cadenas de suministro y la reducción de la demanda, que afectaron la producción industrial. Los sectores afectados positivamente fueron la tecnología y las telecomunicaciones. El aumento del trabajo remoto y la educación virtual impulsaron la demanda en servicios de Internet, software de colaboración y dispositivos electrónicos, beneficiando a las empresas tecnológicas. El e-commerce y la logística, con el cambio de las compras en línea debido al confinamiento, el comercio electrónico y las empresas de logística experimentaron un crecimiento significativo. La salud farmacéutica, porque la pandemia aumentó la demanda de productos y servicios médicos, desde equipos de protección personal hasta medicamentos y vacunas, y beneficiando al sector de salud y la farmacéutica. Voy a profundizar un poquito en el de tecnología, porque yo hago parte de ese sector y me he visto positivamente influenciada por las decisiones del gobierno. En el gobierno de Duque hubo algo que se llamaba el proyecto Naranja, que era para impulsar que los jóvenes aprendieran programación y todo lo que es las TICs, que tuviéramos acceso a educación virtual, y yo fui parte de las beneficiadas y actualmente trabajo como programadora. Si no hubiera sido de pronto por ese apoyo del gobierno con el Ministerio de las TICs y con los nuevos programas que está implementando el SENA
para enseñar programación, de pronto yo no estaría pues ejerciendo esta carrera. Y es una carrera que no soy la única que ha podido tener ese tipo de trabajo donde ingresan capitales externos al país, generalmente en dólares. Eso es muy bueno y también me ha permitido poder estudiar, por ejemplo, en una universidad como esta, que es muy difícil, pues, tener el semestre, por ejemplo. Entonces, yo pienso que de manera objetiva y con datos, algunas de las decisiones que ha tomado el gobierno hasta ahora de impulsar mucho lo que es la tecnología y las telecomunicaciones ha sido muy bueno para la economía y va a seguir siendo muy bueno porque eso es lo que está moviendo al mundo y lo va a seguir moviendo. La programación de todo. Y ya para concluir, crisis financieras van a haber pues siempre. Colombia está demasiado expuesta a lo que pasa en los otros países, por lo que es una economía abierta y por los tratados de libre comercio que tiene con este tipo de cláusulas tan fuertes, pero siempre hay que ser un poco más positivos e intentar impulsar todo lo que sea desarrollo en todos los sectores que se puede. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Y creo que no nos queda sin una mano levantada. José David, tienes 15 minutos. Qué pena ponerte límite a ti. Dale, profe, no pasa nada. Buenas noches, compañeros. Bueno, el día de hoy nosotros somos el subgrupo número 2 con mis compañeros Jaime David Escordia, Miguel Ángel Pinzón y el que les habla, José David Arboleda. Profe, nosotros no tenemos como una presentación como tal. Lo que hicimos, vamos a hablar es de como tal el enfoque en general de toda la entrega, de lo que pudimos concluir y sacamos todo como el discurso global de toda la entrega, ¿vale? La apertura económica en Colombia, en un análisis de sus impactos y desafíos. Colombia, a finales de los años de los 80, comenzó a implementar un modelo de apertura económica que generó cambios significativos en el manejo de las políticas físicas y en la gestión de las empresas estatales. La Constitución del 91 consolidó de las políticas fiscal y en la gestión de las empresas estatales. La Constitución del 91 consolidó este proceso al promover los principios de libres de mercado e iniciativas privadas, otorgando al Estado funciones regulatorias en el áreas como la política fiscal, monetaria y cambiaría, además de garantizar la propiedad privada. Incrementó las privatizaciones y las refuerzas en las empresas públicas, reduciendo la participación estatal en sectores económicos estratégicos y rentables, lo que generó importantes déficits fiscales en el sistema público consolidado. El comercio internacional, como una de las facetas más visibles de la apertura económica, genera dos efectos principales: la reasignación de recursos hacia sectores eficientes y en un aumento del bienestar social a través de una mayor déficit de productos disponibles para los consumidores. Los modelos, competencia imperfecta y economía de una escala también como sugiere una relación positiva entre la apertura y el crecimiento económico, permitió que las industrias domésticas se expandan y que los consumidores accedan a la mayor variedad de productos. La apertura económica en Colombia estuvo influenciada por estrategias de globalización impulsadas por las grandes corporaciones financieras, mineras y tecnologías de potencias económicas como es en Estados Unidos, Canadá y Europa. A un nivel interno fue aprobada por empresarios, consultores y de la academia. Este proceso de internalización implicó una desregulación La recomendación del Banco Mundial en el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Departamento de Tesoros de los Estados Unidos jugaron un papel crucial en la apertura económica colombiana.
Estas instituciones promovieron de reformas dirigidas de la internalización, desecho del modelo de sustitución de importaciones. En la Constitución del 91, en los institutos de estas reformas asignaron que al Estado, le asignaron al Estado funciones regulatorias del mercado a través de políticas fiscales, monetarias y cambiarlas. En el proceso de apertura económica incluyeron que la firma de Tratado Libre de Comercio, la reducción de las tasas y arancelas en reformas estructurales en el mercado laboral, en los sistemas de seguridad social. La política cambiaría también como se ajustó, pasando en tipos de cambios fijos de un sistema de cambio flexible con la implementación de una banda combinaria en 1994 que funcionó hasta el 99. En conclusión de todo, la apertura económica ha transformado significativamente al panorama económico y social de Colombia, basado en fundamentos teóricos del comercio internacional y el crecimiento económico. Ha facilitado una reasignación eficiente de recursos y ha mejorado el bienestar social mediante una mayor diversidad de productos. Sin embargo, también ha generado un desafío y controversia, especialmente en relación con la desigualdad económica y vulnerabilidad entre los errores externos como tal. En este proceso ha sido fundamental para la modernización y la integración de Colombia en la economía global, destacando la necesidad de políticas públicas bien diseñadas para garantizar un desarrollo económico exclusivo y sostenible a la fecha de hoy. Muchas gracias. Vale. Permítanme un segundo. Por favor, hagan lo mismo. Ya sustentaron, entonces presenten allí. Yasmín, no puedo atenderte ahorita porque tengo programada otra reunión. Entonces, no sé cuántos grupos me faltan. Según mis cuentas, sustentaron 9. Entonces, a ver. Sería programar otro encuentro. Pero el único hueco que tengo es el viernes después de las 9. Sería la única para los que quedan pendientes. O la otra. No, la otra solución para los que quedan pendientes es que graben un video y me lo envíen al correo, porque es más difícil así, ¿vale? Los grupos que estén pendientes. En todo caso, yo ya escribo un correo para los grupos que quedaron pendientes para que hagan eso. Muchachos, les agradezco mucho las sustentaciones. Envíenme por favor al correo los trabajos. Una sola persona de cada grupo que me envíe ese correo con los trabajos. Yo en esta semana estoy revisando, calificando, pues reitero la invitación para los que quieran asistir el 3, sobre la nota que obtengan les pongo 10 puntos. Si por ejemplo obtienen la nota máxima en esta entrega, entonces se lo sumo a otra nota de otra entrega en la que hayan tenido menos nota. Bueno, en todo caso yo les enviaré eso por correo tan pronto tenga la publicidad para poder tener todos los datos completos. Muchísimas gracias. Que Dios los bendiga. Profe, gracias a usted, muchas gracias. Profe, Dios la bendiga. Muchísimas gracias. Gracias, profe. Hay que enviarle el trabajo o ya con haberlo subido a la plataforma ya. Gracias, profe. Una pregunta. Hasta luego. Hay que Profe, enviar. el trabajo que